Más que Cultura comenzó a rodar hace pocas semanas de la mano de Sumaya Shahir y esta semana vuelve de nuevo con invitados muy especiales del mundo de la cultura. Hoy la acompaña el escritor José Infante Martos. Damos paso a Más que Cultura. Muy buenas, estamos de nuevo en el espacio Más que Cultura del magazine Lavaero. Gracias Valle por darnos paso. Hoy tenemos con nosotros una persona muy especial, muy rica en cultura. Él es un poeta, escritor y periodista. Él es José Infante Martos. Bienvenido y muy buenas. Muchas gracias, buenos días. José, como bien he dicho, que eres poeta, escritor y periodista. También diplomado en la Escuela Superior de Arte Dramático, ¿no? Sí, y bueno, danza. fue un poco mi primera afición el teatro, sí. Sí. Y estudié la carrera e incluso hice algún montaje de dirección. Sí, Bueno, de ello hablamos más adelante. Muy bien. José, tú has estudiado todas estas cosas entre Granada y la Universidad de Granada y Madrid, ¿no? Sí, empecé en la Universidad de Granada, Derecho, que es la carrera a la que más avancé, y Filosofía y Letras. Y después, con motivo del servicio militar, como me tuve que trasladar a Madrid, pues allí continué las dos carreras, aunque al final las abandoné y empecé a estudiar periodismo. Periodismo. Hablando de lo tuyo, tú decías que has estudiado, claro, periodismo, has estudiado ciencia, letra, derecho, y decías que siempre dices en algunas declaraciones, has dicho que la poesía siempre ha sido el eje de tu vida, ¿no? ¿Cómo has llegado tú a la poesía después de estudiar derecho? Bueno, realmente la poesía fue lo primero, ¿no? Que, claro, la poesía no es una profesión, ¿no? Entonces yo empecé a escribir poesía con 17 años, con 16, 17 años, ¿no? Y luego cuando llegó la hora de buscar una forma de vivir, ¿no? Elegir una carrera, pues en principio yo quería estudiar Filosofía y Letras, pero bueno, en aquel momento pues era una carrera que parecía que no tenía salida y empecé a estudiar Derecho. El Derecho a mí me gustaba, pero solamente la faceta pública del derecho, que en aquellos momentos era Estamos difícil. hablando de la Pues promoción de los años 70. No, estamos hablando del final de los 60. 60. Bueno, final no, estamos hablando del 64, 65, ¿no? Sí. Yo nací el 46, pues ingresé en la universidad el año con 17 años, ¿no? Entonces, pues estudié algunos cursos de Derecho, pero a mí lo que me gustaba era el ejercicio público del derecho, ¿no? Que es la política, en fin, cosa que era impensable en aquellos momentos que todavía vivíamos bajo la dictadura de Franco, ¿no? Entonces me gustaba el teatro y pensé en un principio dedicarme al teatro. Hice la carrera en Madrid, en la Real Escuela Superior de Teatro Dramático, me especialicé en dirección de escena, pero tampoco pensé que podía ser mi futuro en el teatro, no me veía tampoco como actor, ¿no? No se veía mucho la tele en aquel momento, ¿no? No había mucha tele, y enseguida pues me metí en el periodismo y ya, bueno, pensé que era una carrera de la literatura, no se podía vivir, pero sí de alguna carrera que tuviera relación con con la literatura, y pensé que ese era el periodismo. Luego no ha sido exactamente así, porque el periodismo realmente es más un oficio que claro. Entonces, bueno, he vivido del periodismo toda mi vida, ¿no? Ya al principio trabajé en algún periódico. Sí, de esto lo vamos a hablar más, lo desarrollamos más adelante. ¿Cómo empezaron tus publicaciones, las primeras publicaciones? Sí, con 19 o 20 años gané un premio, que era un pequeño premio que se daba en Huelva, el premio Atalaya. Atalaya. Atalaya, que era un conjunto... El año 71, creo, ¿no?
no, me parece que fue el 69, ¿no? Sí. No me acuerdo ahora, Tengo ahí la fecha, luego lo desarrollamos. Eso es lo primero que publicó, que se publicaron. El premio era un conjunto de 3 poemas. Y lo gané, fui a Huelva a recogerlo, me llevaron a la casa de Juan Ramón Jiménez, en fin, fue un bonito viaje. Y se publicó en un libro común, todos los finalistas del premio, pero bueno, ya realmente fue a partir del año 69 cuando empiezo a escribir ya de una forma más seria poesía, ¿no? Y publico un pequeño cuaderno aquí en Málaga, en las ediciones de Cafarena, el Guadalhorce, publico el origen de lo que luego sería el libro Elegía y no, ¿no? Elegía no. Elegía no, pero que sale primero con el nombre de Imágenes sucesivas, ¿no? Sí. Que sale aquí en Málaga, y ese es el núcleo de lo que luego se convertiría en el libro Elegía y no, que realmente no es la primera publicación, porque antes de ese publicó también aquí en Málaga Uranio 2000, Poemas del Caos. Lo tengo también para más adelante. En Cafarena, pero bueno, Elegía y no fue lo que definitivamente me lanzó al mundo de la poesía, porque obtuvo un premio que entonces era muy importante, el premio Adonais, y bueno, ya eso te hace ver que tienes una responsabilidad con la propia poesía, y cuando verdaderamente, digamos, que es cuando ya me convenzo de que debo seguir escribiendo poesía. Vale. Imagino que tu padre inculcó mucho lo que es las letras, la lectura. De hecho, que hay una imagen que aparece en el monitor, que lo vemos a continuación, que aparece tu primera visita junto a tu padre a la primera feria. Sí, hay una foto. Me ha gustado muchísimo, que está en blanco y negro, que tendrías tú... Yo tengo 8 años, me parece. 7, 8 años, y es una feria del libro de Málaga, que debió ser la primera, porque creo que la feria del libro de Málaga tiene 50 años o algo así, ¿no? Entonces debió ser otra feria del libro, porque la feria actual del libro de Málaga creo que tiene 45 años. Debió ser una edición que hubo antes, porque yo tengo, me parece que la foto es del año 54, yo tengo 8 años. Sí, por la imagen en blanco y negro tiene que ser. Tengo 8 años. Hombre, mi padre era escritor también, mi padre era poeta y músico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, fue de esa generación que está un poco partida por la guerra, ¿no? Y al terminar mi padre hizo la guerra aquí en Málaga, pero como era músico en la banda de música del regimiento, ¿no? Tardó mucho, aquella generación pues no los licenciaron hasta los años 40, entonces ya cuando terminó la guerra y se pudo librar del ejército, pues ya se casó y tuvo que buscarse la vida de otra forma, y no siguió ni con la música ni con la poesía, ¿no? Pero sí influyó en ti, ¿no? Sí, claro. ¿Qué recuerdos tú tienes de aquella visita, de aquella primera visita al libro, que estabas tú junto a tu padre? Bueno, realmente, como los libros siempre han tenido una presencia en mi casa, pues tampoco lo recuerdo. Sí es verdad que mi padre nos leía poemas, nos recitaba poemas, y entonces los libros siempre han sido en mi casa una cosa familiar, ¿no? O sea, el ir a la feria de libros supongo que fue un complemento, ¿no? No sé, me diría mi padre, vamos a esta feria del libro a ver si hay novedades. La verdad es que no recuerdo exactamente. Pero la foto sí. ¿Había tanto como ahora, tanto libro, tanto escrito? No, era muy limitado. Y además en una España triste y gris y sin libertad de expresión, y en que la cultura no tenía ninguna relevancia. Me imagino que era una cosa absolutamente minoritaria, mucho más minoritaria que ahora, ¿no? Sí. Y supongo que aquella feria del libro debía ser muy pobre, ¿no? No sé cuántas casetas había, pero es verdad que encontré esa fotografía y me gustó encontrarla y publicarla, porque me parece que es lo que yo quería cuando la he publicado en Facebook, lo que quería, que todas las cosas importantes se aprenden
en la familia, ¿no? Y Para también transmitirle. se transmite, la familia es la que debe transmitir esos valores, ¿no? Sí. Y muy importante que se transmita el valor, el inmenso valor que tiene la cultura, ¿no? Porque la cultura y el conocimiento es lo único que nos hace libres, ¿no? Y por eso es importante que sea la familia la que transmita esos valores. Sí, que eso está claro. José, eso lo voy a leer. Tú has estado viviendo en Madrid, como hemos mencionado antes, y has colaborado en varios medios de comunicación, pero muchísimo. Yo aquí voy a citar unos cuantos, y tú si quieres ampliarlo, ¿vale? Has colaborado en Sábado Gráfico, Cine en 7 días, Tele7, Telediario, Diario de Barcelona, El Mundo, el ABC y muchos más. También fuiste redactor de el famoso Informe Semanal, que yo no me perdía ningún... Bueno, yo empecé cuando me marché a Madrid el año 72. Primero estuve trabajando aquí en Málaga en un periódico que tuvo una vida efímera, El Sol de España, sí. Y en el año 72 el periódico lo compró el Opus Dei y me echaron a mí, porque quizás no era una persona demasiado dócil, ¿no? Y me fui a Madrid y entonces empecé a colaborar en algunas revistas, en el Sábado Gráfico, una de las primeras, y en Cine 7 días, que era una revista de la misma empresa que Sábado Gráfico. Sábado Gráfico era la editora de El Caso también, ese periódico de sí, Suceso, sí, el famoso que ha Caso. sido tan famoso y que ahora hay una serie de televisión, sí, ¿no? sí. Y bueno, enseguida un amigo me llamó a hacer un programa de televisión. Yo no tenía ni idea de televisión, no había pensado jamás. Siempre hay por donde hay que comenzar, sí, ¿no? Sí, pero que no es un medio que a mí me había atraído, ¿no? A mí me gustaba escribir en los periódicos, pero no me había atraído nunca a la televisión. Pero bueno, me llamó a hacer un programa con él, se llamaba Telerevista Mujeres, un magazine dedicado al mundo de la mujer, pero en sentido muy amplio, ¿no? No era un programa ni de moda, no es el... ¿Qué contenido tenía en aquel momento? Entonces, no como ahora, no... No, fue realmente un programa muy revolucionario por el momento, porque aunque se llamaba Mujeres, tratamos, bueno, pues yo recuerdo temas como la guerra del Vietnam, que estaba entonces... Sí, que aunque decía mujeres, pero incluía iba más... dirigido al mundo de la mujer, pero en un sentido muy amplio. Sí, Había algún espacio de moda, pero hecho por una redactora norteamericana, o sea, era un programa verdaderamente muy revolucionario en aquel momento, ¿no? Y ya, bueno, fui de un programa a otro y sin haberlo pretendido, mi vida profesional pues se centró en la televisión hasta que me prejubilé el año 2005. Hace 4, ¿no? 34 o 35 años, sí, sí. ¿Y tu último trabajo en los medios de comunicación Bueno, fue Informe he Semanal, hecho un montón de programas, ¿no? Sí. Los Escritores, etcétera, Hoy por Hoy, el primer Gente, porque no el sino uno que hubo en los años, Sí, a principios de los años 80. Y después he estado en equipo de investigación, en Documentos TV, y la mayor parte del tiempo estuve los últimos 14 años en redactor y guionista en ese programa tan importante que hay, que es Informe Semanal, ¿no? Con la televisión española. Sí, que es el programa más antiguo de las televisiones europeas. Sí. Y ahí he estado pues 14 años. Fueron una experiencia tremenda, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? bueno, la televisión para mí fue una experiencia... Porque, claro, una persona que lo que quiere es escribir, claro, la televisión es un lenguaje de imágenes, para comunicarle al otro. Hay que hacer un trabajo de adecuar la literatura a la imagen, ¿no? Porque tienen que ir... y entonces, bueno, pues sí es verdad que fue importante, interesante para mí hacer ese esfuerzo de que la palabra estuviera al servicio de la imagen. Claro. Seguimos con lo que es medio de comunicaciones y allá por el año 70 tuviste un intento de publicar o crear alguna revista, ¿no? Bueno, eso fue en Málaga antes de marcharme, con un grupo de poetas jóvenes
intentamos publicar una revista poética que se llamaba Algo se ha movido, que es un verso de Vicente Alexandre, que nos mandó una carta para el primer número de la revista, pero en aquella época, claro, había que pasar censura y estas cosas. Entonces no se publicó, claro, se prohibió. Aquello de Algo se ha movido, estamos en el año 70, les debió parecer demasiado revolucionario. Y no ¿Pero por los contenidos? No, yo creo que fue el nombre lo que les asustó, no podía moverse nada y aquello de Algo se ha movido les debió... ¿Qué nombre tenía previsto ponerle? Bueno, Algo se ha movido, que es un verso de Alexandre. Vale, sí, entonces, sí. pero que en aquella época les debió parecer que se movieran las cosas, no estaba en el programa. Sí, que tal vez lo relacionaban con otro aspecto, supongo que les debió ¿no? parecer muy revolucionario. Claro, claro. Y no llegó a salir la revista, ¿no? Claro, y se quedó. Sí, nos quedamos con el primer número preparado, con poemas inéditos de importantes poetas de aquel momento, de Blas de Otero, de Elena Martín Vivaldi, en fin, teníamos ya todo el contenido, una carta de salutación de Vicente Alexandre, había poemas de Jorge Guillén, pero se quedó sin hacer. Pero no he vuelto a intentar de hacerlo. Bueno, después. sí, yo en los años, no una revista, pero sí en los años 80, junto a un amigo de entonces, poeta y pintor malagueño, Pepe Bornoy, pues hicimos una colección de libros de poesía que se llamaba Jarazmín, ¿no? Sacamos, me parece, 16 números y eran unos cuadernos muy bien cuidados en la tradición. Sabes que Málaga tiene una gran tradición de impresión de poesía, ¿no? Muy cuidada, hecha a mano, en fin, fue nuestra contribución a esa tradición malagueña de las ediciones poéticas, ¿no? Hicimos 16 números, eran todos poetas importantes, pero la condición es que fueran los poemas inéditos. Cuando llevábamos ya algunos números, en fin, nos dijeron, pensamos que también debíamos incorporar a los jóvenes, ¿no? Y entonces hacíamos un suplemento que se llama Perfil, en el que fuimos metiendo ya a algunos de los jóvenes que en aquel momento salían. Por ejemplo, uno de los primeros sí, las promociones fue que van Rafael saliendo. Inglada, que luego ha tenido una importante carrera como poeta, como impresor, como investigador. Por cierto, Rafael Inglada me parece últimamente ha publicado un libro. Bueno, el lunes próximo presenta en la tertulia su último libro, que es una aproximación a la biografía del presidente de la República Española, don Niceto Alcalá Zamora. Él es un estudioso de muchas cosas, ¿no? Porque es un gran especialista en Picasso, ¿no? Y aparte de ser un poeta muy bueno. Volviendo a José como escritor y poeta, ¿qué mecánica y qué método usas para la escritura? Bueno, para la poesía yo no utilizo ningún método. Y además yo soy un escritor un poco de vómito, puedo estar a lo mejor mucho tiempo sin escribir y después pues pronto me llega la inspiración o la necesidad o como se llame, la circunstancia, ¿no? Y ¿no? puedo estar escribiendo con mucho tiempo, ¿no? Pero después puedo estar un año sin escribir nada, ¿no? O sea, para la poesía no utilizo ningún método. Es verdad que para otras cosas sí hay que utilizar un método, ¿no? Por ejemplo, otros libros que he escrito, pues las novelas, pues claro, las novelas, además las novelas que he publicado son novelas históricas, entonces necesitan primero una gran documentación, ¿no? Y después también un método para escribir. Sí, he hecho 2 novelas históricas y entonces, claro, eso necesita... ¿Cómo se llaman tus novelas? Las 2 novelas, pues la primera se llama Un amor traicionado, que es una biografía, el subtítulo se llama Victoria Eugenia de Battenberg. Es una biografía novelada de la abuela del rey Juan Carlos,
que era una princesa inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg, que se casó por amor, fue un matrimonio con amor con Alfonso XIII, pero que enseguida fue un amor traicionado porque Alfonso XIII se dedicó a ponerle los cuernos casi al día siguiente de la boda, ¿no? Entonces, bueno, qué mala suerte te has tenido. A mí me gustan, he hecho algunas otras novelas y siempre me gustan personajes que están un poco al margen de la historia en grande, ¿no? Personajes un poco segundones, ¿no? Es verdad que esta reina fue una reina muy hermosa, pero fue una reina que no fue amada por el pueblo porque la veían como demasiado inglesa, demasiado fría, ¿no? Y no llegó a ser querida por los españoles, aceptada, ¿no? Sí. Y esos personajes, por ejemplo, la segunda novela también elegí un personaje que está un poco en la esquina de la historia, que es la condesa de Chinchón, que fue una nieta de Carlos III, pero que su padre fue apartado de la sucesión y entonces ella estuvo viviendo en un convento y cuando Godoy quiso emparentar con la familia real, llevado de su ambición política, pues se concertó el matrimonio con esta chica, ¿no? Y entonces fue un matrimonio convenido, fue maltratada incluso físicamente por su marido. Es una mujer que quizás si no llega a haber sido uno de los más bellos retratos de Goya, quizás no sabríamos quién era, ¿no? Goya la retrató cuando ella, con 20 años, embarazada. La musa de Goya, ¿no? Sí. El libro se llama La musa oculta de Goya. Oculta de Goya, sí. Una sonrisa que esconde una tragedia, porque está inspirado en un cuadro de Goya, que Goya la pintó desde pequeña, la pintó varias veces, la pintó cuando era muy pequeña, en la corte de su padre, en un pueblo de Extremadura, y después ya cuando se casó con Godoy, embarazada de su única hija, es ese famosísimo retrato que en el año 2000 compró el Estado español porque pertenecía a una colección privada y lo iban a vender al extranjero y es uno de los más importantes retratos de Goya y entonces sí, el Estado español ejerció el derecho de retracto y lo compró. Y está considerado como patrimonio. Está en el Museo del Prado, ¿no? Claro. Entonces ese retrato es muy famoso porque inicia una de las épocas de retratos de Goya y entonces a mí me interesó esa sonrisa un poco enigmática de esa mujer y hice la novela sobre ella. Ella cuando estalló la invasión francesa, ella aprovechó para escaparse de su marido y dejó a Godoy y se fue con su hermano, el cardenal Luis Antonio, que fue el que encabezó un poco la oposición a los franceses, y cuando ya llegó Fernando VII, su sobrino, restauró el absolutismo, pues tuvo que emigrar a París y murió en París con 40 y pocos años de un cáncer de útero. O sea, es una vida muy triste, ¿no? Una vida muy... Sí, de ahí es donde viene lo que es la sonrisa oculta, ¿no? Claro, claro. Claro, que detrás de eso... Por eso el subtítulo es Una sonrisa que oculta una tragedia. Claro. Porque realmente tuvo una vida, le quitaron a su hija, en fin... Una sonrisa de sufrimiento, detrás de ella había mucho sufrimiento, mucho maltrato, mucho... José, decía Pablo Picasso que la inspiración existe, pero que tiene que pillarte trabajando. Volviendo al tema de cómo te inspiras, eso ha dicho antes que tú a lo mejor te dejas un año sin escribir, pero luego vuelves. ¿Te inspiras siempre en algo, en los acontecimientos? Bueno, eso depende, bueno, a veces... Las circunstancias personales o socioculturales. Sí, puede inspirarte un cuadro, una música, o a veces cuando el principio siempre suele ser un verso que te llega, ¿no? Yo voy a citar unos cuantos poemas tuyos, porque muchos poemas tuyos de antología que han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el francés, ¿no? Sí. Por Catherine Valén, al inglés por Mariano Zaro
Y al italiano también, por Emilio Coco, ¿no? Sí. Y También al sueco. Hay unos poemas traducidos al sueco, sí. ¿Qué sientes cuando ves que tus libros están en otros países, que se lean en otros países, en otro idioma que no sea el español? ¿Qué siente un...? Hombre, al no conocer esos idiomas, bueno, yo sé un poco francés, ¿no? Pero claro, nunca, sin saber, no sabes si están bien traducidos. Entonces, es verdad que son lenguas, el francés y el italiano, más familiares Más con el parecido, español, ¿no? Hombre, lo que me intriga más que nada es la traducción al sueco, ¿no? Que no sé cómo puede sonar bueno, suena bien, hay un poema que se llama Eterna Rosa, Eterna Nada, que he leído en sueco, queda precioso, pero no sé si realmente expresa lo que expresa mi poema en español, ¿no? Sí, yo voy a decir a mis compañeros que pongan la foto que la vemos en el monitor, que tienes una foto junto a la reina Doña Sofía. ¿Cómo fue esta...? ¿Y dónde fue tomada esta foto? ¿Qué foto es? Es que hay varias. Es una foto que hay una que saludas a la reina, imagino que en Madrid. ¿Eso Pero fue entrega de algún premio? Es que hay varias fotos con la reina. La estamos viendo en el monitor. Sí. Esta foto es cuando le dieron el premio Reina Sofía a la poeta malagueña María Victoria Atencia, ¿no? Sí, sí. Entonces nos invitaron, fui con Pedro al Palacio Real, y siempre cuando la Reina Sofía entrega el premio que lleva su nombre, luego hay una recepción en la Saleta Gasparini, y primero se la saluda a ella, eso es después de la entrega propiamente del premio. De todas formas, la primera foto que hay mía con la reina es muy antigua. La reina, había una poeta llamada Fina de Calderón, que tenía una educación muy francesa, y ella había visto que en París existe la Casa de la Poesía. Entonces quiso hacerle como la reina Sofía siempre ha sido una gran protectora de la cultura, de la música, de la literatura, pues ella organizó una visita a la reina para pedirle que fuera, digamos, la protectora y la impulsora de la Casa de la Poesía. Entonces es la primera vez que yo saludo a la reina, y es el año, no sé, 70 y algo, 80 y algo, muy antiguo. La Casa de la Poesía no llegó a hacerse y se quedó ahí. Se quedó ahí. En el proyecto que firmaban desde Rafael Alberti, en fin, todos los grandes poetas que entonces vivían. Tú tuviste muchísimos premios, distinciones. Voy a citarlo brevemente porque son muchísimos, porque no nos queda mucho tiempo. Atalaya de Poesía en Huelva el año 66, el 71 Málaga Costa del Sol, Premio Ciudad Melilla, Medalla de Oro Ateneo Málaga 2015, Premio Ciudad de Cabra a toda una vida 2016. Son muchísimos reconocimientos y lo que queda, ¿no? Lo que te queda por caer, ¿no? Bueno, ya no me queda mucho. Queda porque digo que actualmente tú diriges y coordinas lo que es las tertulias de los lunes del Pimpe. Sí, esas tertulias tienen su origen en cuando yo vivía todavía en Málaga antes de marcharme a Madrid. El año 71, con la poeta Gloria Fuertes, que venía mucho por Málaga, pues creamos una tertulia, yo le ayudé a crear una tertulia que se llamaba Los Viernes de Gloria, ¿no? Yo cuando me marché, pues ella siguió haciéndolo algún tiempo, pero cuando he vuelto ya jubilado a Málaga, el año 2011, pues los propietarios del Pimpi, Paco Campos y Pepe Cobo, que eran amigos de toda la vida, me pidieron que volviera a hacer la tertulia. Bueno, una tertulia parecida. Ahí vemos unas imágenes que de hecho aparezco yo también en la antología de... La tertulia que le dedicamos a Pepe Sarria. Que de aquí le mandamos saludos. Que tú leíste unos poemas suyos en árabe. Sí, que fue entonces esas tertulias las venimos haciendo desde octubre de 2012. Ya vamos por la 155. Puedes invitar a todos aquellos amantes de la poesía, de la lectura, lo puedes invitar para que acudan los lunes. Mira, aquí fue un homenaje que le hicimos al propietario, a Paco Campo, que figura aquí entre el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y el gran poeta Pablo García Baena, al que le dimos también un reconocimiento.
el catavino este Yo recomiendo, la bodega es impresionante y si es para leer poemas y contactar con gente de cultura es fabuloso. José, nos queda poco tiempo. ¿Qué le dices a los amantes, como te he dicho antes? ¿Qué le dices a los amantes de la poesía, de la cultura? Bueno, pues les invito a que vengan los lunes a la tertulia del Pimpi, que estaremos hasta el día 25 de julio. Todavía nos queda, que no hay descanso. Nos quedan 7 tertulias, ¿no? Descansamos lo que es la feria de Málaga, ¿no? Bueno, descansamos. Estoy pensando dejarlas, porque ya son 4 años y voy a cumplir 70 y quizás las abandone. No lo dejes porque la cultura tiene que estar al poder, como yo siempre. Bueno, José, te doy las gracias por estar aquí con nosotros un rato. Muchísimas gracias y estás en tu casa, siempre serás bienvenido cuando quieras. Muchas gracias a ti. Terminamos hoy nuestro espacio Más que Cultura y doy las gracias a todo el equipo del Lavadero y me despido hasta la semana que viene.